Muchas gracias, Andrés. Qué lindo estar aquí. Cuando yo estaba viendo algunas de esas fotos, viste, una buena forma para hacerte recordar que los años van pasando es ver la foto del pasado, ¿no es así? Hoy, Melvin y yo cumplimos 40 años de casados. ¿Y qué lugar mejor para festejar nuestro aniversario que aquí en Argentina? Y ustedes vieron algunas de las fotos de la boda. Jóvenes, ¿no? Lindos. Qué bueno. Pero como yo dije, llegando a Argentina, llegué a ver un sueño. Había leído de Argentina antes y justamente Damaris me preguntó, pero ¿qué tenía en mente llegando a Argentina? Tenía en mente que Argentina iba a ser un centro para tocar el mundo entero. Me acuerdo cuando estuvimos estudiando en México el español. Y como ustedes saben, los mexicanos y los argentinos, a veces viste cómo son las cosas, pero todas las profesoras nuestras eran mexicanas. Entonces preguntaron, ¿a dónde vas a ir? Yo dije, a Argentina. ¿Y por qué Argentina? Preguntaron. Y porque Argentina va a ser un centro para tocar el mundo entero. Y ahí una profesora me dijo, los argentinos piensan que son la mamá de Tarzán. Y otro dijo, no, el ombligo del mundo. Pero saben que llegamos aquí con sueños y Dios ha hecho mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Y yo veo cómo Dios ha cambiado vidas, lo más importante. Pero llegué a Argentina y yo dije, mira, al primer grupo de muchachos, yo les voy a enseñar la Biblia, pero ustedes me pueden enseñar cosas. Entonces aprendí algunas lecciones muy importantes, como la buena carne argentina, como la buena música, y si le gusta, ¿no? Como Boca Junior. Pero muy temprano, en el tiempo aquí, aprendí de otra profesora aquí en Argentina. Se llamaba Mafalda. Y yo iba leyendo Mafalda porque quería entrar con la juventud. Y a veces llegaba a los clubes bíblicos y utilizaba algunas frases de Mafalda. Pero un día leyendo Mafalda leí lo siguiente, que Mafalda hizo una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y su amigo dijo, la verdad es lo que vos querés que sea. Y ustedes saben que hay muchos que piensan así hoy día. La verdad es algo que uno piensa. Tu verdad puede ser tu verdad, pero no tiene que ser mi verdad. Comenzando esta conferencia, su verdad sigue marchando. Quiero hacer la pregunta, ¿qué es tu concepto de verdad? Si yo diera a cada persona un papel y un lápiz a escribir algunas líneas, ¿qué es la verdad para ti? ¿Qué sería? Pues esa es una gran pregunta que vemos en las Escrituras. Y siendo que este lugar es para enseñanza bíblica, espero que hayan traído sus Biblias y tomen su Biblia. A ver, en primer lugar, todos que tienen su Biblia, bien arriba, por favor. Si no tenéis una Biblia, pedí una Biblia de alguien. Si no, puedes mirar con la persona que está al lado. Estoy leyendo de San Juan, capítulo 18, una porción muy conocida. Jesucristo está ante Pilato. Ustedes saben que Jesucristo enfrentó 6 juicios, 3 juicios romanos y 3 juicios judíos. Pero aquí Él está ante Pilato y tenemos
justamente este encuentro. Y versículo 36, Cristo está hablando a Pilato y dice así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Oremos al Señor. Querido Señor, te pido que en esta mañana tú nos hables por medio de la palabra tuya. Comenzando la conferencia, te pido de veras que tú puedes tocar el corazón de cada persona presente para que sepa bien qué es la verdad. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una cosa curiosa que justamente esta pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Es una pregunta hoy día. Me llama la atención que Pilato tenía la verdad encarnada ante sus mismos ojos y no reconoció la verdad, ni tampoco respondió a la verdad, sino que él tenía la incógnita: ¿qué es la verdad? Esa gran pregunta precisa una respuesta. Y la respuesta tuya a esa pregunta va a determinar el resto de tu vida. Pues hay verdad y hay mentira. Decimos aquí, su verdad sigue marchando. Pero ¿qué es esa verdad? Cuando pensamos en el concepto de la verdad, me gusta lo que dijo un escritor de la verdad. Presta atención. Dice la verdad: cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando del conocimiento de Dios, pero también de las declaraciones, representaciones que son, observen, eternamente en conformidad a la realidad. Eternamente en conformidad a la realidad. La verdad de Dios no es solamente el fundamento de la fe, pero también la base de todo conocimiento. ¿Qué está diciendo? La verdad no es una fantasma. La verdad es algo concreto. La verdad es una realidad. Y lo que él está diciendo aquí es que esa verdad de Dios es el conocimiento de Dios, las declaraciones de Dios, las revelaciones de Dios, que son eternamente, observen, una realidad. En esta mañana, en poco tiempo, voy a llamar a esta plataforma 3 testigos. 3 testigos que nos van a hablar de la verdad. Y ustedes van a ser los jueces. Ustedes mismos ahí sentados tienen que funcionar el bocho, La cabeza tiene que pensar. No puedes navegar. Ponerte las pilas, como dijimos antes, ¿no? Pero hay que pensar, 3 testigos. Y en estos 3 testigos vamos a escuchar su voz. Escuchando su voz, vamos a llegar a una conclusión de la verdad. Porque si su verdad sigue marchando, ¿qué es esa verdad? Pues el primer testigo se va a llamar el testigo de las Escrituras, la voz de las Escrituras. Y yo quiero que presten atención, pues
la palabra de Dios, como vemos, es viva y eficaz. Viva, eficaz. No es algo pasivo, es algo activo. Más cortante que espada de doble filo. Que llega a lo más profundo de ser. Que es el único juez entre lo que puede ser la emoción y la realidad. Y el testigo de las Escrituras, el testigo dice así, en primer lugar, hable pues voz de las Escrituras. Juan 14:6 dice así, en las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues Cristo no solo habla la verdad, pero Él es la verdad. Algo diferente. Pues nosotros decimos, fulano, mengano, sultano, ella o él habla la verdad, pero no puede decir que es la verdad. Porque la verdad, vamos a ver, es algo permanente y es algo constante. Entonces Él dijo, yo soy la verdad. Más adelante, en ese mismo escrito de Juan, ese cuarto evangelio, ese evangelio único que nos habla del Dios verdadero, el eterno Dios, dice así en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Cristo está hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, observen, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la voz de las Escrituras dice que Cristo es la verdad, que no solamente habla la verdad. Y después Cristo dice que justamente la verdad es conocer al único Dios verdadero. Paran ahí. Yo quiero que piensen un poco en este mundo presente. Vivimos en un mundo de pluralismo. Pluralismo que dice, pues, Alá es verdad, Buda es verdad, Jesús es verdad, Abraham es verdad, todo el líder es verdad. Pero aquí Cristo está diciendo que hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Que me lleva a pensar algo. Si Él es el único Dios verdadero, cualquier otro Dios es falso. La voz de las Escrituras sigue hablando. Y en 1 Juan, esa hermosa primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice así, presten atención a esta voz. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora yo quiero que entiendan un poco el trasfondo de esta carta. En el tiempo de Juan, cuando él escribiendo esta carta, enfrentaba un grupo herético que se llamaba los gnósticos. Los gnósticos iban enseñando que tenían la verdad en el nivel más alto y cualquier otra enseñanza no alcanzaba lo sublime de su verdad. Ellos también iban enseñando de toda materia es pecaminosa. Y por ser pecaminosa, lo único verdadero y puro es el Espíritu. Por ende, Dios nunca puede tener cuerpo. Por ende,
no hay ninguna encarnación. Ellos iban diciendo, sí, Jesucristo es Dios en espíritu, pero no una figura histórica, solamente algo místico, porque no puede entrar en contacto con lo físico, con lo corporal, con lo material, porque eso puede contaminar. Por ese motivo también iban negando la creación. Y aquí Juan iba diciendo, pues ese único Dios verdadero tiene un cuerpo. Algo impactante. Pues en su evangelio lo dijo así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después, más adelante, ¿sabe lo que dice? Y el verbo fue hecho carne. Sensacional. ¿Por qué verbo? Porque está hablando ahí de la expresión de Dios. ¿Cómo puede expresarse Dios al ser humano? Por el verbo. Y el verbo fue hecho carne, y observen, y habitó entre nosotros. La palabra ahí es tabernáculo. Habitó entre nosotros, y observen, y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria del unigénito Hijo de Dios. Pregunto yo, ¿qué es gloria? La plena manifestación de todos los atributos de Dios mediante una sola persona, Cristo Jesús. El testigo de las Escrituras. Y este testigo nos va hablando más. ¿Qué nos dice esta voz, este testigo de las Escrituras? Pues el profeta de llanto, ese profeta Jeremías, muchos siglos antes que Juan, iba hablando también de la verdad. Y en Jeremías capítulo 10, él dice así: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta de llanto, Jeremías? Él está hablando también de Jehová, que es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, Jehová. Entonces uno dice, pero Juan y la voz de las Escrituras en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el único Dios verdadero. Pero Jeremías dice que Jehová es el único Dios verdadero. Ahí está. Cristo cuando llegó dijo, yo y el Padre uno somos en esencia. La expresión puede ser diferente, pero la esencia es igual. El único Dios verdadero. ¿Y ustedes han pensado por qué los fariseos se molestaban tanto con Jesucristo? Pues él llegó a decir así. ¿Se acuerdan de esa escena? Ahí en el huerto de Getsemaní. Observen conmigo, ahí están los discípulos. Mire, dormidos, dormilón. Están ahí, roncando. Cristo ya había orado. Llegan los soldados, como 600 soldados con sus antorchas, con sus espadas. Y van ahí buscando. Y lo que me encanta, mi Jesús nunca era un cobarde, el hombre de los hombres. La Biblia dice que Él se avanzó, Él fue al encuentro y Él dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron,
a Jesús de Nazaret, terrenal Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue la respuesta de él? Yo soy Jehová. ¿Y sabe lo que pasó con ellos? Cayeron en el piso, temblando como perros. A mí me encanta porque él iba rodeando diciendo, ¿qué pasa, muchachos? ¿Quién están buscando? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret, él dijo, ya les dije, yo soy. En nombre de Jehová. Ellos le llamaron a blasfemo. Y una de las palabras de condenación contra él era así. Él se hace, ¿qué? Dios. Right? ¿Así? Yo soy. Jehová es el único Dios verdadero. Jesús es. ¿Verdad? La voz de las Escrituras. Segundo testigo. La voz de la experiencia. Miren aquí un segundo. La Biblia no es ningún libro antiguo, anticuado, que no tiene importancia hoy día. Es un libro vivo. Y lo hermoso es, la voz de las Escrituras no, observen, anula la voz de la experiencia. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a prestar atención. Pues aquí dice la voz justamente de la experiencia. En Juan capítulo 3, versículo 33 dice así, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es que veraz. ¿Sabe lo que está diciendo? Aquel que recibe el testimonio, observen, de las Escrituras, es aquel que puede atestiguar que Dios es veraz. Para nadie, quiero que miren aquí. Quiero hablarles de esa palabra, atestiguar. No es una palabra que significa que uno está ante, vamos a decir, un tribunal dando testimonio solo. ¿Sabe lo que es la palabra experiencia? Está diciendo que no solamente en forma, observen, no solamente en forma externa, sino en forma interna. Por su misma experiencia, dice, Dios es veraz. ¿Ustedes han pensado por qué a veces algunas personas pueden tomar la Biblia y leer y no pasa nada? Y van negando a Dios. Es porque nunca han llegado a recibir el testimonio de las Escrituras en su propio corazón, y así que por ese motivo su propia experiencia no puede gritar, Dios es veraz. Hablo a los creyentes. Ustedes saben cuando la Biblia va a llegar a ser para ti un libro vibrante. ¿Cuándo llegas a decir el testimonio de las Escrituras en mi corazón es verdad? Entonces la misma experiencia va a saltar diciendo, sensacional, Dios es veraz. La voz de la experiencia. Observen, este testigo quiere decir más. A mí me encanta la Magna Carta de la doctrina cristiana, la carta de Pablo a los romanos.
Y después de demostrar cómo el hombre va a caer bajo la condenación de Dios por sus excusas, vemos así en Romanos 3, 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el versículo 4, pero en el versículo 3 antes dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Después dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está diciendo, el hombre que dice, no creo, el incrédulo, no es así, no cambia nada. De leer eso, yo anoté, estas son mis palabras. El hecho de no creer que la verdad es, o la verdad sea verdad, no hace que la verdad deje de ser verdad. A mí me encanta dar testimonio a la verdad. Y un día, en una escuela de filosofía, estaba hablando con un muchacho de la verdad. Y él me dijo, no creo en la palabra de Dios, no creo que esa sea la verdad, no creo. ¿Y sabe lo que le dije? Pobrecito, tu falta de creer no cambia el hecho, viejo. Es así. Un día estaba manejando solo años atrás y en aquel entonces se podía levantar gente que hacía dedo. Entonces estaba viajando y tenía mi Biblia abierta en el asiento. Y había un muchacho haciendo dedo. Paré por su aspecto y por el olor de vinacho, olor de, ¿sabe qué, no? Podía saber que no era un santito, ¿no? Entonces subió y la primera cosa que tenía que hacer era levantar la Biblia. Si quieren ver a gente nerviosa, tenés que ver a gente incrédula con una Biblia en la mano. Es como una papa que quema, ¿viste? No sabe qué hacer. Y entonces levantó la Biblia y yo dije, ¿sabes? ¿Esa es la Biblia? Sí. Y yo dije, la Biblia habla la verdad. Y él me dijo, no creo. Ah, ¿no crees? ¿Sabes lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Cristo murió por usted, que Cristo pagó por sus pecados, que un día usted va a morir y va a terminar en el cielo o el infierno. Me dijo, no creo. Y usted me dijo, no lo puede comprobar. ¿O no? Lo puedo hacer. ¿Cómo? Bueno, estábamos viajando a las montañas, íbamos a pasar por una curva. Y yo dije, tengo una forma sin falla que puede comprobar quién tiene la razón. Y dijo, ¿qué? Bueno, voy por la curva, largo el volante, chocamos, nos matamos y vamos a ver quién tiene la razón. Ese me miró, dijo, no, sí. Entonces seguimos por la curva, largué el volante, íbamos acercándonos a la montaña y ese loco dijo, creo. El hecho de no creer la verdad no cambia la verdad. La experiencia. Observen cómo dice más.
Me encanta cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis 6:10. Aquí vemos una escena de los mártires de la tribulación, un tiempo futuro de juicio de 7 años, los mártires de la tribulación. Allí, en Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor? Ellos están clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra. Yo quiero que entiendan algo. Esta es una pregunta de gente que había abrazado la verdad. Y por abrazar la verdad fueron muertos. Pagaron con su sangre. ¿Y saben lo que están diciendo? Que Dios es justo y verdadero. Y están clamando por el juicio de Dios. En este mundo hay mucha injusticia. Les puedo contar de historias tristísimas de gente que ha perdido un ser querido por injusticias. Pero sabe que la porción que hemos leído aquí dice la misma experiencia. Aun que me cuesta la vida, no quita de mi mente, de mi corazón, la verdad. Dios es verdadero y justo. A propósito, ¿cuánto tienes que sufrir para dejar de creer que Dios es justo y verdadero? ¿Cuánto? La experiencia, la voz de la experiencia dice, no importa, observa, no importa lo que me puede pasar, Dios es verdadero. No me importa lo que puedo sufrir, la verdad sigue marchando. Amén. Pero no termina ahí. Lo que me encanta es que Dios contesta. Dios oye. Y en Apocalipsis 19:11 dice, Juan, en la isla de Patmos, y he estado allí en Patmos, algo sensacional, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, observen, juzga y pelea. ¿Hasta cuándo, Señor, justo y verdadero? Pues unos años después, no más de 7, Él dice, ahora está. El mundo entero va a ver que cuando yo hablo, cumplo, que yo soy verdadero. Y ahí viene el caballo blanco. Vamos, muchachos, al piso con la mentira, arriba con la verdad. Amén. Amén. Y me imagino que los mártires de la tribulación van a decir, aleluya, ha llegado el tiempo. El Espíritu Santo de Dios, terminando este último escrito del canon, dice así, en Apocalipsis 21:5, escribe, el Espíritu dice a Juan, escribe, Juan, porque estas palabras son fieles, es decir, confiables y verdaderas, escribe.
Y después en capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Escriben. Amén. La experiencia y la verdad. Y quizás el salmista puede decirlo en forma más concisa para nosotros. Pues en el Salmo 31:5 él dice así, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y ese es justamente un reflejo de lo que Cristo dijo en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. Las últimas palabras de hombres son palabras de verdad. Es decir, palabras que por lo menos es un comentario de su vida. El gran predicador Spurgeon a morir dijo así sencillamente, Jesús murió por mí y pasó a la presencia de Dios. Moody, el gran predicador que sacudió 2 continentes, dijo así, el cielo se abre delante de mí, el mundo se aleja, voy para estar con Cristo. Pero sabe que Cristo, cuando Él murió, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque, oh Padre, tú eres un Dios de verdad. De verdad. Cuando algunos hombres blasfeman sobre el hecho de la muerte, otros dicen, Dios es verdad. La voz de las Escrituras, la voz de la experiencia. Y, ¿sabe qué? Termino con la voz de los enemigos. Hay enemigos de la verdad, mi querido. Rápidamente les quiero hacer reflexionar. Los 3 enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Quiero que piensen un poco, porque más adelante vamos a hablar del tema. Pero los enemigos de la verdad, el mundo, la carne y Satanás. El mundo, el principio que dice que el hombre es la última autoridad. La carne, el principio que dice que el placer es el último fin. Y Satanás, el concepto que dice que Él puede darte una vida mejor que la que te da Dios. ¿Cómo se ve en todo esto de los 3 enemigos? Quiero ponerlo en forma un poco más tangible por el humanismo, el mundo, por el sensualismo, la carne, y por el espiritismo, Satanás. Y les puedo decir así, todo enemigo de la verdad hoy día apela al humanismo, que dice que el hombre es la última autoridad, al sensualismo que dice el placer sensual es lo mejor que uno puede tener. Y después el misticismo, que dice que yo voy a experimentar algo místico, que puede ser diferente de la experiencia tuya, pero ambas experiencias son verdaderas. Es el concepto de sacar de la realidad la vida espiritual. Los enemigos, ¿y sabe lo que hace?
dicen así: no hay nada absoluto, todo es relativo. No hay nada absoluto, todo es relativo. En segundo lugar, el fin del hombre es satisfacer sus apetitos en la forma como él desea. Y en tercer lugar, el espíritu que te quede mejor es el espíritu de verdad. Es decir, vos podés tener un espíritu que la Biblia habla de un espíritu inmundo, pero si a vos te queda mejor, si te sentís mejor, está bien ese espíritu. Es una lástima, ¿no? Todo siempre apela a la carnalidad, a la sensualidad y a la vanidad. Y todo demanda tolerancia. Pero observen lo que les voy a decir. Demanda tolerancia, pero no desea tolerar ningún concepto bíblico claro que demanda santidad. Nunca. Por ese motivo, el apóstol Pablo dijo así en Colosenses. Mirad, Colosenses 2:8, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y quiero que observen lo que dice. Mirad, él dice, hay que estar despierto, hay que tener la cabeza bien levantada, hay que velar, que nadie os engañe. Y la palabra engañar allí en el texto griego es la palabra que tenemos nosotros de secuestro. Llevarte cautivo. Y quiero decir que los enemigos de la verdad busquen llevar cautivos la juventud y las personas por los medios masivos para que esa persona no recibe la verdad de Dios. Y el mandato es, fíjate, velar. Pues hay tradiciones humanas, hay huecas sutilezas, hay rudimentos de este mundo. Todo un concepto de decir lo que es de este mundo que va negando la verdad de Dios, te va a llevar preso. De una forma que no vas a poder pensar bien, no vas a poder sentir bien y no vas a poder decidir bien. Nunca. Termino así. Entonces, ¿qué es la verdad? 3 conceptos y con esto termino. ¿Qué es la verdad? En primer lugar, la verdad es una palabra inmutable de Dios. Mis queridos, la verdad es la palabra inmutable de Dios. Es decir, no cambia. No cambia por las generaciones, no cambia por las culturas. Es la palabra inmutable de Dios. Es la verdad. En segundo lugar, ¿qué es la verdad? Es la persona incomparable de Dios. No hay otro como Él. Así que, ¿qué es la verdad? La palabra inmutable de Dios, la persona incomparable de Dios. ¿Qué es la verdad? El poder inagotable de Dios, que cambia vidas, que transforma corazones, que toma muerte y da vida, que va tomando algo vacío y va llenándolo. Esa es la verdad. Cada año, como he dicho a algunos de ustedes, voy a una cárcel. La cárcel más grande de máxima seguridad en Estados Unidos. Y voy, cuando llego ahí al lugar que se llama el Pabellón de la Muerte, pues cada preso ahí
está bajo pena de muerte y va a morir. Había uno que estaba en ese pabellón que había matado 2 personas. Y él llegó a escuchar bien el Evangelio. Recibió la verdad de Dios. Y dijo así: toda mi vida he vivido con mentira. Hoy llego a abrazar la verdad. Y soy nueva criatura. Ese hombre fue transformado. Sin embargo, llegó el día de su muerte. Y él pidió al jefe de la cárcel, quien es un creyente, de tomar su mano. En el momento que le dieron la inyección que le iba a hacer parar el corazón. Y él dijo: jefe, ya tengo la verdad. Y la inyección que voy a recibir no va a quitar la verdad. Solo quiero que me tomes la mano, porque cuando paso de este mundo, voy a ver el único Dios verdadero, a Jesucristo. ¿Me tomas la mano? Y fue así. Y a morir, las últimas palabras eran así: Dios, gracias por tu verdad. Y pasó a la presencia de Dios. Para ti, ¿qué es la verdad? Te quiero decir, por la voz de las Escrituras, la voz de la experiencia, la voz de los enemigos, que la verdad es justamente la palabra inmutable de Dios. La persona incomparable de Dios y el poder inagotable de Dios. Y esa verdad llegó a mi vida un día. Y gloria a Dios, yo ando en la verdad. ¿Y tú? Querido Señor, gracias por el tiempo que nos has dado en nuestro estudio. Gracias por tu verdad. Sí, tu verdad sigue marchando, pero ayúdanos a entender bien qué es esa verdad. No es como el mundo presenta la verdad, pues tú eres el único Dios verdadero. Y te pedimos que en estos días en la conferencia podamos realmente abrazar tu verdad para nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén.